Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Les saluda José Velázquez, docente para la Cátedra de Medicina Interna, estudiantes de cuarto año, Facultad de Ciencias Médicas, pertenecientes a la Universidad San Carlos de Guatemala. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes y también tengo el agrado de transmitir el saludo del doctor Juan Pablo Moreira y el doctor Christian Gebhardt, junto a quienes conformamos el equipo docente en Hospital Roosevelt. Asimismo, traslado a ustedes el saludo de colegas y colaboradores pertenecientes a los diferentes hospitales a nivel nacional que juntos conformamos el equipo total de docentes para la Cátedra de Medicina Interna, estudiantes de cuarto año en la Universidad San Carlos de Guatemala. Estamos aquí nuevamente para hablar un poco de lo que es la interpretación básica, facilitarles a ustedes la comprensión y el aprendizaje de lo que es la interpretación del trazo electrocardiográfico, y pues para esto debemos recordar que es el tercer video de la serie, donde en nuestro primer video básicamente hablamos de conceptos como anatomía, con sistema de conducción eléctrica del impulso cardíaco, y a la vez hablamos de 7 pasos básicos que deben ser secuenciales y metodológicos para poder interpretar de forma correcta lo que es el trazo electrocardiográfico. En nuestro segundo video hablamos un poco de lo que son las taquiarritmias y hablábamos de los 3 conceptos principales en base a cuáles los vamos a clasificar. Pues el día de hoy tenemos a bien presentar ante ustedes lo que son bloqueos AB, consistiendo en nuestro tercer video de la serie, y pues vamos a empezar a hablar un poquito del tema. Para eso tengo el agrado también de compartir con ustedes la presentación pues, que fue diseñada con este objetivo. Entonces vamos a empezar acá hablando de lo que es la clase de interpretación básica de EKG en el tema de lo que es bradiarritmias, bloqueos cardíacos AB. Importante recordar en lo que veíamos en videos pasados cómo se calculaba la frecuencia cardíaca, donde hablábamos básicamente que una taquiarritmia es aquella que va de 100 latidos cardíacos hacia adelante y una bradiarritmia es aquella que tiene 60 latidos cardíacos hacia abajo. Mencionábamos que cada rayita gruesa del electrocardiograma representaba a partir del primer complejo QRS, la primera línea 300, la segunda 150, la tercera 100 y así sucesivamente, recordando un poco cómo calculábamos la frecuencia cardíaca. Asimismo, vamos a hablar entonces de lo que es el tema el día de hoy, bloqueos AB, bloqueos de nodo aurículo ventricular o del sistema de conducción cardíaco. Vamos a hablar un poquito, pero para poder comprender bien este tema debemos recordar lo que también habíamos visualizado en clases previas, lo que es el sistema de conducción eléctrico del corazón, mencionando inicialmente que el nodo sinoauricular es de donde nace todo impulso eléctrico para que el corazón lata de forma correcta. El nodo sinoauricular, recordemos que se encuentra en la parte de la aurícula derecha y que a través del fascículo de Bachmann, del fascículo de Weckenbach y del fascículo de Torel, transmite el impulso cardíaco del nodo sinoauricular al nodo aurículo ventricular o nodo AB, entendiendo que fisiológicamente hay un retraso en la conducción a través de este circuito, lo que permite la correcta contracción auricular y luego la consecuente contracción ventricular en un orden cronológico y ordenado. Por eso existe un retraso fisiológico en este sistema de conducción del impulso del nodo sinoauricular al nodo AB. Tomando en cuenta esto, veamos lo que recordábamos en la primera clase, que la onda P representa lo que es la contracción de la aurícula. Una vez que el nodo sinoauricular envía el impulso, se contrae la aurícula y da lugar a la formación de la onda P. Asimismo, cuando este sistema pasa a través de los fascículos mencionados y llega al nódulo auriculoventricular, produce la contracción de lo que es el ventrículo y dando lugar a lo que es el complejo QRS, para posteriormente terminar en la relajación del ventrículo con lo que es la onda T. Y esto formaba pues lo que es el concepto básico de los intervalos de los segmentos que vemos en un electrocardiograma normal. Esta imagen la hemos visto en las 2 presentaciones previas, pero la vamos a seguir viendo porque es importante refrescar esto. Un cuadrito en sentido horizontal representa 0.04 segundos y un cuadrito en sentido vertical representa 0.1 milivoltios. Y tomamos un EKG en 25 y 10 con su programación.
Recordando un poco la onda P, como ya dijimos, contracción auricular, el segmento QRS, contracción ventricular y la onda T, relajación del ventrículo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del bloqueo AB. ¿Qué quiere decir esto? Bloqueo que se puede presentar en el sistema de conducción de aquel impulso que nace en el nodo sinoauricular y que debe transmitirse al nodo auriculoventricular. Entonces, para esto recordemos las medidas que en su momento habíamos hablado que debían existir en el EKG. Hablábamos que el intervalo PR que se extiende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del segmento QRS debe tener una extensión mínima de 0.12, pero máxima de 0.20, es decir, de 3 a 5 cuadritos en sentido horizontal. Recordando esto, vamos a comprender mejor entonces lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿qué vamos a hablar a continuación? Vamos a definir lo que son los bloqueos cardíacos. Para definir los bloqueos cardíacos, recordemos que el segmento PR es de 0.12 a 0.20 y voy a dejar de compartir un momento porque quiero que veamos lo que tengo aquí esquematizado. ¿Cómo clasificamos los bloqueos AB? Entonces, definíamos que el bloqueo AB es una interrupción en el paso de la conducción eléctrica del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. Hablábamos también que fisiológicamente debe existir un retraso en esta conducción para que le dé tiempo a la aurícula de contraerse y seguidamente el ventrículo lo hagan de forma ordenada. Pero este retraso no debe sobrepasar los 0.20 milisegundos, o sea, 5 cuadritos pequeños. Si sobrepasa los 5 cuadritos o más de 0.20, entonces estamos hablando que ya hay un bloqueo AB o ya hay un bloqueo en el sistema de conducción de lo que estamos hablando. ¿Y cómo definimos los bloqueos AB? Los definimos como primer grado, lo definimos como segundo grado, que tiene dos variantes, el tipo 1 y el tipo 2, y los definimos como bloqueo AB de tercer grado. ¿A qué nos referimos con un bloqueo AB de primer grado? Ya dijimos que como parte fundamental, el segmento PR debe tener una extensión mayor a 0.20 milisegundos o 5 cuadritos. Entonces, hablamos de primer grado, aquel bloqueo AB donde todas las P conducen, pero la distancia entre el segmento PR es mayor a 0.20. Hablamos de un bloqueo en segundo grado cuando una de las P's deja de conducir el QRS, es decir, vamos a verlo más adelante, tenemos una onda P que hubo un impulso en la aurícula, pero este impulso no fue capaz de generar una contracción ventricular porque se bloqueó el sistema de conducción. Entonces, cuando hablamos de segundo grado es varias P's que sí producen un QRS, pero hay una P que no es capaz de producir un complejo QRS. Y cuando hablamos de bloqueo de tercer grado, es aquel bloqueo en el cual realmente no hay ninguna asociación entre lo que es aurículas y ventrículos, es decir, la aurícula se contrae a una velocidad y el ventrículo se contrae a otra velocidad. Entonces hay una disociación aurículo-ventricular o bloqueo completo de tercer grado, así los conocemos. Y el tipo 2, recordar nada más que se divide en tipo 1 con fenómeno de Weckenbach y de tipo 2 normal o sin fenómeno de Weckenbach. ¿Qué es el fenómeno de Weckenbach? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para continuar, quería mostrarles esto y ahora les vamos a mostrar, vamos a continuar con la presentación para que podamos dilucidar mejor el tema. Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir un bloqueo AB de primer grado? Les hablaba primero que el segmento PR debe ser superior a 0.20 segundos. Segundo, que todas las ondas P deben conducir a un complejo QRS. Veamos, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia. Vemos esta onda P se inicia más o menos un cuadrito antes de la línea gruesa y este QRS también más o menos un cuadrito antes de la línea gruesa. Si lográramos medir esto mide por encima de 0.20, significa que hay una extensión del periodo normal. Ahora bien, todas las ondas P, como se van a fijar, tienen la capacidad de conducir el impulso cardíaco. Veamos aquí, onda P, QRS, onda P, empieza aquí el QRS, onda P, empieza aquí el QRS, onda P, empieza aquí el QRS. Entonces, el criterio principal es que el segmento PR, la distancia del inicio de la P al inicio del segmento QRS, debe ser mayor a 0.20 milisegundos o 5 cuadritos y no debe haber ninguna P que deje de conducir o todas las P deben ser capaces de producir seguido a ella
un QRS, es decir, hubo una contracción de la aurícula, pero el estímulo eléctrico pasó muy lento hacia el nodo AB, pero de igual manera fue capaz de producir una contracción del ventrículo y produjo el complejo QRS. Así de sencillo definimos el bloqueo AB de primer grado. Segmento PR arriba de 5 cuadritos de punto 20, pero cada onda P es capaz de producir un complejo QRS. Y esta es la diferencia con lo que es un bloqueo AB de segundo grado, como lo vamos a ver acá. Cuando hablábamos de segundo grado, hablábamos que una de las P's deja de conducir. Generalmente todas las P's conducen y de repente aparece una onda P que no conduce. Eso ya lo convierte automáticamente en bloqueo AB de segundo grado. Entonces, ¿qué es la diferencia entre bloqueo AB de segundo grado de tipo 1 o de tipo Movitz o con fenómeno de Weckenbach del tipo 2 que es sin fenómeno de Weckenbach? ¿Qué es la diferencia? Que en el tipo 1 hay un alargamiento progresivo del segmento PR. Veamos este ejemplo y veámoslo en la derivación número 2. Vemos acá el inicio de la onda P, que es seguido de un complejo QRS. En la siguiente contracción cardíaca siempre hay una onda P que precede al complejo QRS, como estábamos definiendo, que era importante tenerlo así. Veamos acá una onda P seguida de un QRS, una onda P seguida de un QRS. Pero, ¿qué es el fenómeno de Weckenbach? Que se va prolongando el segmento PR. Miren aquí, este segmento PR es más largo que este segmento PR y aún más largo es el que le sigue. Miren la onda P y miren el PR. Entonces, aquí hay una onda P que conduce, aquí hay otra onda P que conduce, pero se va alargando el segmento. Hay otra onda P que conduce con un segmento todavía más largo, cuando de pronto tenemos una onda P que no es capaz de producir un complejo QRS. Y esto es lo que lo convierte en bloqueo AB de segundo grado. ¿Qué es segundo grado? Cuando hay una onda P que no es capaz de producir un complejo QRS. ¿Y qué es la diferencia entre Movitz 1 y Movitz 2? Que en el Movitz 1 tiene fenómeno de Weckenbach, es decir, hay un alargamiento progresivo del segmento PR como vemos acá. Veamos acá, este es corto, este es más largo, este es todavía más largo y de repente una P que no es capaz de conducir. Y encima de eso, después de la P que no es capaz de conducir, vuelve a iniciarse el mismo periodo. Una onda P que tiene un segmento PR que puede conducir a un complejo QRS, luego una onda P que se hace más distante en el segmento PR, luego vemos clarito aquí, miren, una onda P que todavía tiene un segmento PR más largo y por último una onda P que no es capaz de conducir y así sucesivamente. Si vemos todo el trazo electrocardiográfico, vamos a ver que se va presentando esa característica. Entonces, muy importante tener esos datos en cuenta para definir lo que es un bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1. Entonces, ¿cuáles son los criterios definitorios? Intervalo PR permanece, el intervalo PR en el tipo 1 se va siempre alargando de forma progresiva hasta llegar a una P que no conduce. Siguiendo con el bloqueo de segundo grado, pero ahora de tipo Movitz 2, es lo mismo. Hablamos de un bloqueo donde el intervalo PR hay una onda P que no es capaz de conducir, porque esto es lo que la diferencia del bloqueo AB de primer grado. Pero en el tipo 2 o sin fenómeno de Weckenbach, el PR siempre permanece constante, como vamos a ver aquí. Hay una onda P y un complejo QRS, hay una onda P y un complejo QRS, hay una onda P seguida de un complejo QRS, hay una onda P seguida de un complejo QRS, cuando de repente encontramos una onda P que no es capaz de conducir. Entonces, con esta definición ya sabemos que es un bloqueo de segundo grado. ¿Qué nos hace la diferencia entre un tipo Movitz 1 o con fenómeno de Weckenbach versus un tipo 2 sin fenómeno de Weckenbach? Que en el tipo 2 o sin fenómeno de Weckenbach, las P son, el segmento PR siempre va a ser constante en la mayoría de los casos, mientras que fenómeno de Weckenbach hay un alargamiento progresivo del segmento PR. Entonces, bloqueo de segundo grado, onda P, una de las ondas P no es capaz de conducir, como podemos ver acá, y el tipo 1 o con fenómeno de Weckenbach, el segmento PR se alarga progresivamente y el bloqueo de segundo grado tipo 2 o sin fenómeno de Weckenbach, el segmento PR siempre es constante hasta que llega una onda P que no conduce. Entonces, este es el tipo 2 y ahora vamos a hablar pues del más fácil de interpretar, que es el bloqueo AB de tercer grado. ¿Qué pasa en el bloqueo AB de tercer grado? Ningún estímulo generado en la aurícula es capaz de llegar al ventrículo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver una onda P por un lado y vamos a ver un complejo QRS por un lado completamente diferente.
Hay características importantes, como por ejemplo que si tomáramos un compás o midiéramos con un papel la distancia entre las P's y luego la distancia entre los complejos QRS, en la mayoría de casos van a ser simétricos. Por ejemplo, la distancia de esta P a esta P, la distancia de esta P a esta P. Esto si el ritmo es sinusal, a pesar que tiene bloqueo. Ahora, si es un ritmo auricular, las ondas P van en su completo orden y el complejo QRS va en su completo orden y cada quien disociado por completo. Entonces vemos una onda P aquí que conduce un complejo QRS, igual tenemos una onda P aquí que conduce un complejo QRS, lo mismo acá, pero miren, esta onda P está montada sobre la onda T, esta onda P está más cerca del complejo QRS, esta onda P está montada sobre la onda T y así sucesivamente se ve el bloqueo AB de tercer grado. No hay un orden entre la onda P y el complejo QRS. Cada quien lleva su ritmo normal y a como quiere. Entonces, bloqueo AB de primer grado, sencillamente que el segmento PR mide 0.20 para arriba. Bloqueo AB de segundo grado, hay una onda P que no es capaz de conducir. Segundo grado, tipo 1, hay alargamiento progresivo del PR. Segundo grado, tipo 2, no hay alargamiento progresivo del PR y sí hay una onda P que deja de conducir, lo que lo convierte en segundo grado. Tipo 3, hay disociación completa entre lo que es el latido auricular y la contracción del ventrículo. Entonces vamos a ver una disociación por completo. Y para dejarlo un poquito más claro, lo vamos a graficar ahorita en este momento. Entonces, vamos a borrar acá un poquito y vamos a ver gráficamente para que lo entiendan mejor. Ya vimos los ejemplos en electrocardiografía y solo vamos a complementar con un ejemplo en lo que es el pizarrón. Entonces, bloqueo AB de primer grado, tenemos la onda P y el complejo QRS. La distancia del segmento PR debe ser mayor a 0.20 y todas las P's deben ser capaces de producir un complejo QRS, es decir, ser capaces de conducir. Esto es lo que hace la definición de bloqueo AB de primer grado. Ahora vamos a ver lo que es el bloqueo AB de segundo grado. Entonces, cuando hablamos un poco del bloqueo AB de segundo grado, es el tipo 1 y el tipo 2. Cuando hablamos del tipo 1 es aquel donde tenemos una onda P que produce un complejo QRS, tenemos una onda P que se va distanciando del complejo QRS, tenemos otra onda P que se distancia todavía más del complejo QRS hasta que tenemos una onda P que no es capaz de producir un complejo QRS. Cuando pasamos todo este proceso se vuelve a repetir el mismo ciclo. Empezamos con un segmento PR corto, un segmento PR que se va alargando, cada vez más largo, hasta que llega a una P que no conduce. Ahora, cuando hablamos del tipo 2 es aquel donde tenemos una onda P y un complejo QRS y todos van a tener la misma distancia P, QRS, hasta que llega una onda P que no es capaz de conducir, como la vemos acá. Pero tipo 2 hay alargamiento progresivo del PR, tipo 1, perdón, y tipo 2, todos permanecen constantes como podemos ver en la representación gráfica. Y el más fácil de identificar que realmente, pues igual es el más fácil, pero no significa que es un diagnóstico favorable. De hecho, en su mayoría de casos hay que poner un marcapasos. Entonces, ¿cuál es el bloqueo AB de tercer grado? Una onda P aquí, un QRS probablemente, una onda T con una onda P metida, o podemos tener una onda P metida en el QRS, una onda P, un QRS, un ST y una onda P. Es decir, no hay un patrón característico, no hay un orden establecido. ¿Por qué? Porque la aurícula se contrae por un lado y el ventrículo se contrae por otro. Por eso se llama disociación aurículo-ventricular o bloqueo completo de tercer grado. Ahora bien, ¿qué puede producir un bloqueo AB? Un bloqueo AB tiene diferentes causas. Dentro de las causas que podemos encontrar de bloqueo AB, pues tenemos fármacos, los digitálicos, por ejemplo, los beta bloqueadores propiamente conocidos. También podemos tener trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia, es una causa conocida de bloqueo AB. Entre más alto el nivel, más probabilidad de producir un bloqueo existe y lo vamos a ver más adelante en los siguientes videos. Otra causa es, por ejemplo, la cardiopatía isquémica o el infarto agudo al miocardio. Si se afecta la coronaria derecha, generalmente va a afectar el nodo AB porque el nodo AB está perfundido por la coronaria derecha. Si es un infarto de cara inferior o por ejemplo, de cámaras derechas, va a producir generalmente un bloqueo AB de primer grado o un tipo 2
con fenómeno de Weckenbach. Y cuando es un infarto de cara anterior, generalmente produce lo que es un bloqueo de siempre segundo grado sin fenómeno de Weckenbach o incluso un bloqueo AB de tercer grado. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta como causa de lo que es bloqueos AB. Hay bloqueos que pueden ser fisiológicos y no presentar ningún problema para la vida del paciente y hay otros que sí representan un riesgo para la vida del paciente y hay que colocar un marcapaso. Lo que nosotros queremos en este video es que ustedes tengan la capacidad de poder interpretar cuando es un bloqueo AB de primer grado, cuando es un bloqueo AB de segundo grado, con o sin fenómeno de Weckenbach y cuando es un bloqueo AB de tercer grado. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo pronto para un siguiente video en interpretación básica de electrocardiograma. José Velázquez, mucho gusto.